Hola, ¿qué tal? Soy Matías Rebolledo y seguimos aquí en Quinótico con nuestra cobertura de la 69 edición ya de la Seminci de Valladolid. Hoy con una entrevista importantísima, no solo para el festival, sino a nivel personal. Me hace bastante ilusión tener a don Fernando Méndez Leite, espiga de honor en esta Seminci Valladolid y presidente, por supuesto, de la Academia de Cine. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Matías? Muy bien. Bien, contento, como puedes imaginarte, muy emocionado porque no podía imaginar que me fueran a dar una espiga de honor en el Festival de Valladolid, ¿no? Al que he acudido desde el año 68 prácticamente en todas las ediciones y he sido miembro del jurado, he sido una época miembro del comité de selección, en fin, tengo una relación con el Festival de Valladolid muy intensa, pero más que nada como espectador y como trabajador y como sí, como eh, miembro de la organización de alguna manera, ¿no? O sea que me ha chocado mucho que se acordaran de mí en este momento. Yo creo que no hay como cumplir años para que empiecen estas cosas a fluir. Claro, te reconoció Málaga, que también podríamos decir que es tu festival, te reconoce ahora Seminci, que también podemos decir que es tu festival. Claro. ¿Cuántos festivales tienes, Fernando? Sí, sí, pues realmente desde mis comienzos en la profesión, con 21 o 22 años, cuando yo empecé a escribir crítica de cine y eso, pues ya viví los festivales de una manera muy intensa. Y en esa época, en los fines de los años 60, primeros 70, los festivales, tanto San Sebastián como Valladolid, que eran los dos festivales de referencia, luego Benalmádena también, fueron muy importantes en nuestra formación porque la programación te permitía conocer no solo las películas que se estaban produciendo en el momento y que muchas de ellas no llegaban a España por la censura o por cuestiones de carácter comercial también, pero también la historia del cine, porque las retrospectivas eran unas secciones muy importantes en todas partes. Yo recuerdo aquí una retrospectiva Dreyer, una retrospectiva Bresson, una retrospectiva Rossellini, una Max Ophuls. Entonces tú venías a Valladolid y te veías todo Max Ophuls. Y claro, era como ir a una escuela de cine. Y en San Sebastián los grandes americanos, ¿no? Von Stenberg, Kim Vidor, Mamoulian, Howard Hawks, toda esta gente que además estaban en esos festivales. Con lo cual tú conocías, podías entrevistar a Bresson o a Rossellini o a Sam Peckinpah. Bueno, a Sam Peckinpah era difícil entrevistarle, pero sí tomarte unos vinos con él, ¿no? Entonces, esa comunicación, digamos, con los festivales, yo creo que para los críticos y los cinéfilos de mi generación fue muy, muy, muy importante. Eso empezó a evolucionar y a convertirse en otras cosas a partir ya de fines de los 70, ¿no? Incluso los festivales, tanto San Sebastián como Valladolid, pasaron por una seria crisis en la transición y estuvieron muy a punto de desaparecer. Pero luego, por suerte, las cosas mejoraron. Aquí concretamente, cuando tomó las riendas del festival, creo que fue el año 84, 85, Fernando Lara, el festival estaba a punto de desaparecer. Y Fernando Lara hizo una magia que ya desde la primera edición convirtió el festival en otra cosa, le dio una identidad muy clara de festival de cine de autor, de cine europeo, de cine de contenido también, ¿no? Y Valladolid inmediatamente cogió una personalidad propia, ¿no? Y en San Sebastián pasó un poco lo mismo cuando se hizo cargo del Diego Galán a mediados de los 60. Curiosamente, eran los dos críticos míticos de la revista Triunfo que todos leíamos en esa época, ¿no? O sea, Fernando y Diego alternaban las críticas de Triunfo en esos años, en los años anteriores, ¿no? Y bueno, pues sí, para mí el Festival de Valladolid ha sido muy, muy importante, ¿no? Y en muchos sentidos, ¿no? Porque claro, también eso te hace acumular recuerdos de carácter personal. Por ejemplo, yo te diría que yo creo que mi nombramiento como director general de Cine LK el año 86 se origina indirectamente en un palco del Festival de Valladolid de aquel año.
unos meses antes, con Pilar Miró, que viene como directora general, y estuvimos los dos en el palco, no vimos la película porque estuvimos hablando todo el rato de política cinematográfica, y entonces Pilar me pidió que la ayudara y que me fuera con ella al ministerio y tal y cual. Y cuando Pilar dimitió, me nombraron a mi director general, que era una cosa completamente también inimaginable, ¿no? Porque yo era un director de una película que hacía una serie en televisión, no tenía currículum lógico para ello, ¿no? Pero yo creo que eso se originó en un palco de, de eso. Y, y ya a título personal, y aunque ella no quiere que lo diga, pero mi idilio con Fiorella Faltosiano se inicia también en el Festival de Valladolid, Oh, wow. en un tiempo remoto y de una manera clandestina. Yo quería preguntarte, fue Pero de eso han muy... pasado miles Claro. de años. No tanto, no tanto. Fue muy emocionante ver como toda la platea en pie, ya todo el Calderón en pie, pero quería preguntarte, ¿de qué te acuerdas? Cuando uno tiene esa imagen de todo el mundo en pie aplaudiendo un rato largo, ¿en qué piensa uno? Yo creo que uno no piensa nada, ¿no? Yo además ayer estaba nervioso, yo no soy muy nervioso, pero ayer estaba nervioso y tenía tomadas unas notas para muy planteamiento, desarrollo, nudo y desenlace, ¿no? Para hacer las cosas seriamente, como yo soy muy antiguo y me gusta que las cosas tengan armazón, ¿no? Y nada, o sea, me fui por los cerros de Úbeda y no sé ni lo que dije, ¿no? Y yo creo que no se piensa nada, ¿no? Pero, por ejemplo, yo sí pensaba ayer, en algún momento, pensé en lo que yo disfruté en ese teatro, dirigiendo teatro. Yo hice, creo que Agnes de Dios y no sé si también La Calumnia estrenamos en el Calderón. Y los ensayos y eso, y trabajar en un teatro tan bueno y también, también dotado como es el Calderón, pues es un placer, ¿no? Y yo solo he disfrutado mucho la dirección de teatro, quizá porque me vino ya muy mayor y muy también de una manera indirecta, y disfruté mucho dirigiendo teatro porque era una técnica completamente distinta a la del cine y eso. Y cuando tienes un teatro muy bueno, como era el Calderón, pensé en eso y yo creo que en algún otro momento me acordé de una mañana en que, cuando yo estaba de profesor en la Cátedra de Valladolid, vino a dar una charla Ana Mariscal, Ujú. y los dos trajimos a todos los alumnos al Calderón a ver Khartoum con Laurence Olivier y Charlton Heston, y yo me manifesté a favor de Charlton Heston y Ana Mariscal a favor de Laurence Olivier, que estaba insoportable en Khartoum, debo decir, ¿no? Con todo maquillado, una cosa. Y me acordé de esa historia, ¿no? Y bueno, claro, yo ayer lo que sí hice muy conscientemente es enfocar el agradecimiento al tema de mi relación con Valladolid, precisamente porque ha sido muy intensa y muy larga, de muchos años, ¿no? Y porque además fueron para mí años muy de formación. Sí, yo empecé a dar clases cuando no sabía casi nada, ¿no? Era un alumno de la Escuela Oficial de Cine en esa época, ¿no? Y tenía 23 años cuando vine aquí por primera vez. Y, y claro, eso me obligaba a estudiar, ¿no? Y en primer lugar porque me cayó la teoría del cine y yo me recuerdo que había cosas que ni siquiera había pensado nunca en ellas, ¿no? Hablar del tiempo, del espacio, del movimiento, del no sé qué, los trucos, todo aquello, mira, a mí me obligaba a estudiar. Y luego yo me harté al cabo de 4 o 5 años de dar teoría del cine a razón de 5 horas diarias, que era tela marinera, me harté y le propuse a Stelin crear, que diera otra persona, un exalumno de la teoría del cine, y crear una asignatura que yo creía que era importante en ese momento, que era Historia del Cine Contemporáneo, es decir, lo que había pasado lo que no se daba entonces en Historia del Cine, del neorrealismo para acá. Esos años eran los de la desaparición del cine de Hollywood clásico y la aparición de los cines nacionales, Claro. de los nuevos cines europeos, de todo eso, y el resurgimiento del Hollywood de los primeros 70 con
Coppola, El Bogdanovich, nuevo Hollywood. Scorsese, todo eso, ¿no? Y hablar un poco del cine contemporáneo. En la historia del cine se hablaba siempre de Thomas H. Ince y de Skladanowski y de Pudovkin, ¿no? Y entonces yo creía que eso estaba muy bien y que en la cátedra lo cubría muy bien, pero eso lo hacía el propio Stalin. Pero claro, para crear eso también yo tenía que estudiar por las noches. Hemos hablado del paso de los años, hemos hablado de reconocimientos, vamos a hablar de actualidad en base a eso. Aitana Sánchez Gijón, la mujer más joven en recibir el Goya de Honor. ¿Cómo se toma esta decisión? ¿Cómo es un poco, nos puedes guiar un poquito, no por las bambalinas, obviamente, pero cómo se explica un poco la decisión? Fue una propuesta de la presidencia, la junta directiva, que fue aprobada prácticamente por aclamación. Si mi memoria no falla, hubo una persona que no levantó la mano, pero realmente fue muy bien acogida. Había varias razones que yo creo que están explicadas. Primero, porque Aitana es una actriz con una carrera ya muy extensa, que no es premiar una promesa, sino alguien que ha hecho ya mucho en el cine, en el teatro, en las series de televisión, etcétera, y que es una persona, es una actriz muy inteligente, muy comprometida, muy entregada a su trabajo, muy consciente de todo lo que hace. Y, en fin, me parece que es un modelo de actriz, por un lado. Y por otro lado, yo pienso que el Goya de Honor no tiene que ser necesariamente una persona ya muy mayor, entre otras cosas porque hay muchos compañeros que lo podrían merecer y no es fácil escoger. Habíamos hecho el año pasado, habíamos dado el Goya a Juan Mariné y el anterior a Carlos Saura, que tuvimos la triste noticia de que falleciera justo la víspera de los Goya. Y yo no quería que el Goya de Honor se convirtiera en una cosa un poco de reconocimiento de toda una vida, porque hay muchos premios de esos. Lo cual no quiere decir que el año que viene no pueda ser un señor o una señora de 90 años. Debía ser, por naturaleza, debía ser una mujer, porque llevábamos 3 años seguidos dándoselo a hombres, ¿no? Y esas cosas pues también las tenemos muy en cuenta, ¿no? Las cuestiones, no de una manera muy radical, pero sí todo lo referente a la paridad, ¿no? Y entonces no se trata de dárselo a alguien por ser mujer o por ser hombre, pero sí tener en cuenta que si ha habido 3 Goyas de Honor seguidos a hombres, pues lo lógico es que fuera una mujer. Si no hubiera salido, pues igual hubiera habido una propuesta de un hombre. De hecho, hubo una propuesta que además nos gustaba mucho a todos, pero la de Aitana se impuso, ¿no? De un hombre. Pues hubiera salido un hombre. Pero, en fin, parecía también bastante lógico Ujú. que fuera una mujer este año, ¿no? Hablábamos del ayer, hemos hablado del hoy, yo quiero hablarte un poquito ya lo último, del corto plazo, ese camino hacia los Goya de Ya. Granada, que empezó hace una semana y algo en lo oficial, digamos, con esa publicación de las listas de cortometrajes. ¿Qué podemos esperar? ¿Va a haber sorpresitas? ¿Va a haber requiebros? Bueno, en este momento estamos trabajando muy intensamente en todas las cuestiones relacionadas a organización, por un lado, del evento y por otro lado de los contenidos y de las actuaciones, de la búsqueda de presentador o presentadora, en fin, todo eso está en proceso de preparación y estamos muy en ello. Yo he ido 3 veces a Granada en lo que va de mes, quiero decirte que tenemos muchas reuniones y hay muchas cosas que atar. En Málaga, en Granada, he dicho Granada antes y no Sí, Málaga, ¿no? sí, sí, No. Granada. Granada. En Granada en Granada presentamos la semana pasada todos los proyectos de actividades previas a los Goya, que sabes que se hacen en la ciudad donde se celebra la gala. Durante un mes prácticamente, pues se están organizando eventos en relación con los Goya, de carácter cultural, de presentación de películas, de coloquios con directores o con actores, de actividades también infantiles relacionadas con el cine y los niños y eso. Y bueno, presentamos el plan de actividades con la alcaldesa y el equipo del ayuntamiento la semana pasada.
Y bueno, no te puedo concretar nada por dos razones. Una, porque por el efecto sorpresa y porque esas cosas son secretas, y otras porque no hay cerradas. Las cosas más Vale. importantes no están cerradas, ¿no? Fíjate, por ejemplo, el año pasado el Goya Internacional a Sigourney Weaver fue una decisión muy de última hora, ¿no? Una idea muy de última hora que nos funcionó muy bien porque Sigourney Weaver aceptó inmediatamente, cosa sorprendente, ¿no? Porque lo normal es que sean unas negociaciones de mucho tiempo y tal, y con Sigourney Weaver a la primera aceptó y todo fue sobre ruedas, ¿no? Pero claro, organizar esas cosas son complicadas porque hay que tocar representantes, fechas, coincide con la campaña de los Oscars, no sé qué. Hay que valorar también si es una figura del cine europeo, del cine, yo qué sé, incluso a veces hemos hablado de cineastas asiáticos, ¿no? ¿Por qué no, no? Pero también, por ejemplo, esa idea del Goya internacional, que es... eh, yo creo que tiene también relación con el glamour de la gala. Viene bien que sea alguien muy popular. De Tú alfombra puedes, roja, ¿no? sí, un poco, entre otras cosas, porque también es una fiesta muy cara al público y muy cara a la población donde se celebran, etcétera, etcétera. Tú puedes decidir que el Goya de Honor sea Belatar, pero eso va a ser un poco complicado de gestionar, ¿no? O Vale. sea que no sé si me explico, Sí, ¿no? sí, sí, total. Pero, pero bueno, yo de vez en cuando, además, en la junta directiva saco nombres así a ver qué pasa y enseguida me tuercen el gesto, ¿no? Cuando no digo Belatar, que lo digo como una broma, ¿no? Un extremo, ¿no? Del asunto. Pero, o Sokurov, ¿vive Sokurov? No No lo sé. No sabemos. sé si vive Sokurov. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo. Enhorabuena de nuevo por la espiga de honor y nada, mucha suerte con todo lo que viene. Ya sabes lo que decía Antonio Molina, que el futuro es muy oscuro trabajando en el carbón. Bueno, nosotros seguimos tanto aquí en la Seminci, en la 69 edición de la Seminci de Valladolid, como en quinótico.es, donde lo tenéis todo lo relacionado con el festival. Ya sabéis, quinótico.es, la primera con K, la segunda con C.